La readmisión y la mortalidad por las secuelas derivadas de COVID-19 empiezan a ser tan comunes que 1 de cada 10 pacientes que son readmitidos en el hospital mueren a causa de las secuelas. Yo soy Juana Ramírez y de eso hablaremos hoy en Mundo Salud. Y hoy en Gel Café, el espacio para los líderes que cambian las reglas del sector salud, me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Ignacio Escoto Sánchez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. El doctor Ignacio Escoto Sánchez es médico cirujano de la Universidad Autónoma de México, es cirujano general formado en el Hospital General de México, angiólogo, cirujano vascular y endovascular egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, donde actualmente tienes tu práctica, es maestro en ciencias médicas de la UNAM, así que es un verdadero especialista, profesor de posgrado de angiología, de cirugía vascular y endovascular en la UNAM y en el ISSSTE. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor Escoto, ¿cómo ha estado vivir COVID-19 en la institución en la que usted trabaja? Bueno, ha sido una experiencia tremenda. Ha sido algo, yo podría decir desde el punto de vista médico, fascinante. Enfrentarnos a una enfermedad que desconocíamos con todas, digamos, las consecuencias que puede tener a corto, a mediano y ahora sabemos a largo plazo, pues ha sido todo un reto. Un reto para más de 6,000 pacientes que hemos atendido y que, pues por fortuna, tenemos de las estadísticas más exitosas en el país. Sin embargo, pues esto no deja de habernos comprometido y haber aprendido muchas cosas como grupo médico y como hospital, sobre todo como un centro terciario de referencia que somos en el país y en donde hemos atendido pues todo tipo de pacientes con enfermedad COVID, tanto pacientes con enfermedad leve, pacientes con enfermedad muy grave, pacientes en urgencias. Por ejemplo, a mí, yo que soy cirujano vascular, nos tocó operar muchas veces pacientes COVID que llegaban pues con la patología convencional que tiene un paciente vascular, aneurismas rotos, trombosis, en fin, y hacer que todo el grupo quirúrgico, de anestesia, de enfermería, todo el hospital cambie su forma de trabajo, sus protocolos para enfocarnos a atender a ese paciente y evitar que se disperse más la enfermedad o los contagios, ha sido todo un reto. Pues aprovechando tu visita en Mundo Salud, yo le quiero enviar un saludo a todos los especialistas, las enfermeras, el equipo de atención médica que realmente hace de el Hospital 20 de noviembre un verdadero estandarte y un baluarte de la salud pública de este país. Y muchas gracias por atender a esos más de 6,000 pacientes COVID-19, además de todos los pacientes, los miles de pacientes que atienden anualmente. Doctor, y nos preocupan entonces las secuelas de COVID-19. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, hoy sabemos que existe lo que ya se empezó a describir como el síndrome post-COVID, que es este grupo de pacientes que, por desgracia, son la mayoría, que quedan al menos con un síntoma y que están más de 4 semanas con estos síntomas. Probablemente los más frecuentes sean depresión, ansiedad, insomnio, pero muchos pacientes tienen secuelas neurológicas importantes. Cansancio es, por ejemplo, una de las más frecuentes y pues obviamente hay pocos tratamientos o manejo para este grupo de pacientes. Hay pacientes que han perdido la capacidad para poderse concentrar y seguir haciendo su trabajo como lo venían haciendo, pero también hay secuelas en diferentes órganos y sistemas que afecta esta enfermedad, obviamente pulmonar, pero también sabemos hoy en día que el sistema cardiovascular es uno de los más afectados. El corazón recibe una carga muy importante del virus y entonces ahí es donde también existe, por ejemplo, miocarditis ahora, que estamos viendo pacientes con diferentes grados de esta enfermedad, arritmias también post-COVID y bueno, el sistema circulatorio, específicamente arterias y venas, lo que nosotros vemos son pacientes con trombosis que de pronto no fueron evaluadas en el momento y que después nos damos cuenta que el paciente ya tiene una trombosis que es crónica, porque pues por desgracia casi el 27% de los pacientes que tienen COVID, ya sea leve o grave, tienen este tipo de afección. A eso iba, o sea, nos referimos a pacientes con secuelas post-COVID solo en el grupo de pacientes que fue hospitalizado o en general en el grupo de pacientes que tuvo diagnóstico positivo de COVID. Pues en ambos, porque en realidad hemos visto pacientes que incluso
no supieron que tuvieron COVID, les hacemos anticuerpos totales y nos damos cuenta que tuvieron COVID en algún momento y ahora tienen secuelas de trombosis. Y entonces no nos explicamos por qué tuvo la trombosis y cuando vamos a la historia y hacemos un interrogatorio más minucioso, pues parece que el paciente sí tuvo COVID y pasó inadvertido, fue mínimamente sintomático, ¿no? Wow. Doctor, ¿cómo identificamos esos síntomas que podrían señalarnos que tenemos un síndrome post-COVID relacionado con trombosis? ¿Cuáles serían esas señales de alerta y qué tenemos que hacer? Lo más importante es dolor en las piernas. El paciente se queja de cansancio, de pesadez inusual, de cómo venía teniendo sus piernas. Ahí, por ejemplo, hemos detectado que el 40% de los pacientes que estuvieron en casa tan solo por el confinamiento tienen aumento de los síntomas. Entonces, este grupo de pacientes que tuvieron una trombosis inadvertida pueden tener de pronto aumento de volumen de la pierna, lo que llamamos edema, y otros que empiezan a desarrollar varices que no se veían antes o pequeñas venitas de pronto, que también son como la primera manifestación de que este paciente o está empezando con una enfermedad venosa crónica por COVID o asociada al confinamiento o también por una trombosis. Y en ese caso tenemos que acudir con ¿qué especialista? El angiólogo o el cirujano vascular, que es el especialista que en México está certificado para poder ver toda la patología circulatoria, venosa y arterial. Doctor, pues es un placer tenerte en Mundo Salud. Me encantaría que fuera la primera de otras ocasiones en las que podamos platicar acerca de este y de otros temas que por supuesto son interesantes para la salud. Seguro que sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti y regresamos después del corte. En la edición de mayo de la revista Mundo Ejecutivo se encuentra el ranking de las 30 mejores empresas de energía eléctrica de México. Con la contrarreforma energética impulsada por el Poder Ejecutivo y las condiciones desfavorables de inversión en el país, estas empresas aprovechan la oportunidad en su sector para continuar con el crecimiento. Para ofrecer un panorama más completo, ofrecemos a nuestros lectores un especial sobre el estado de la industria energética. Diferentes consultores, académicos y especialistas dan una lectura de la industria en el país, las tendencias mundiales y el cómo deberían trabajar iniciativa privada y gobierno. También presentamos un reportaje donde los jugadores claves del retail hablan del uso de la inteligencia artificial y cómo diversas innovaciones tecnológicas deben ser la vía de aceleración para las empresas de consumo masivo. Los non-fungible tokens han llegado para cambiar el mundo del arte y las finanzas. Hacemos un análisis sobre la nueva tendencia tecnológica que tiene un mercado con valor de $250 millones. En la sección de Real Estate, dos importantes firmas del sector comparten su visión sobre la experiencia de compra y los factores que afectan la decisión de compra de un bien inmueble. Además, en Mujer Ejecutiva damos una perspectiva de cómo el emprendimiento social es una herramienta para reducir la brecha de género. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Empezamos el programa platicando de las secuelas post-COVID y de lo preocupante que resulta para la comunidad médica las cosas que han empezado a observar en regresos a los hospitales de pacientes que han sido dados de alta e incluso de los índices de mortalidad que ya se han presentado en pacientes recuperados, pero en quienes no se manejaron adecuadamente las secuelas o en donde las secuelas superaron las posibilidades de recuperación para ellos. Y hoy me acompaña en segunda opinión el doctor Jorge Luis Po Ramírez, que es un médico internista y hepatólogo. Doctor, encantada de tenerte en Mundo Salud. Encantado de estar aquí, Juana. Muchas gracias por la invitación y déjenme presumirles, porque ya saben que este es el lugar de los especialistas y el doctor Po no es la excepción. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, es especialista en anatomía patológica y medicina interna con una maestría en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Nutrición. Es doctor en farmacia de la Universidad Autónoma ¿Del Estado de Morelos? Del Estado de Morelos. Hiciste un curso de posgrado en hepatología en el Hospital Bouillon de París y en el Hospital Clínic de Barcelona. ¡Qué bárbaro! Director fundador del Centro de Investigación Farmacológica y Biotecnológica. Eres expresidente de la Asociación Mexicana de Patología, miembro del Consejo de la Asociación Latinoamericana por el Estudio del Hígado,
director fundador de Amigados del Hígado, que es una asociación civil, y eres investigador del TEC de Monterrey. Todo eso en una sola persona. Doctor, hablemos de las secuelas post-COVID. Tú eres un médico que además se dedica a la consulta y que entiendo no interrumpiste tu consulta durante la pandemia. Sí, les platico. Sabemos que el COVID ha afectado a casi 2.4 millones de mexicanos. Probablemente 1.8 millones de ellos se han recuperado de manera sencilla y tenemos casi 220,000 muertos, ¿no? El 80% de los pacientes que son afectados por COVID les va bien, tienen un COVID más bien leve, pero hay un 18-20% que tienen un COVID más grave. Y ese grupo, el que tiene el COVID más delicado, algunos de ellos requieren oxígeno, se pueden manejar en casa, otros se tienen que ir al hospital y algunos terminan la terapia intensiva. Probablemente que son casi unos 480,000 mexicanos. De esos, un tercio terminan en la terapia intensiva. Un tercio de ellos. Y algunos de ellos, desgraciadamente, no han salido adelante. Son las cifras que quedan como mortalidad. Pero los que salen adelante de la terapia intensiva y si van a su casa, pues felices ellos y su familia, son los candidatos a hacer el síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID. ¿Y qué es el síndrome post-COVID? ¿En qué consiste, doctor Pop? Bueno, el síndrome post-COVID lo podríamos manejar post-COVID moderado, post-COVID grave. Tiene que ver con una susceptibilidad mayor al reingreso hospitalario. Casi un 15% de ellos pueden requerir reinternamiento. Un 7% de ellos pueden fallecer en los primeros 3 meses después de haberse dados de alta. Muchos de ellos en el síndrome post-COVID tienen disfunción de varios órganos, incluyendo desde luego el órgano más cercano que es el corazón, pero también el cerebro, también los riñones, disfunción digestiva y hepática y disfunción cognitiva, ¿no? Tienen trastornos de ansiedad, de angustia, de dificultad de concentración y por lo tanto dificultad para regresar al trabajo. Y entonces, como que el escenario es tan duro que es difícil que un solo médico pueda resolverlo. Se requiere de un grupo de profesionales de la salud para atender a los pacientes afectados por el síndrome post-COVID. Doctor, ¿y cuáles son las primeras señales? El paciente estuvo hospitalizado, salió del hospital, está en proceso de recuperación, entonces uno podría pensar que todavía ves normal ciertos síntomas, pues porque acabamos de pasar por un evento complejo, pero ¿cómo identificar que estoy teniendo un síndrome post-COVID y que debo volver a atenderme? Bueno, las primeras señales, Juana, suelen ser la fatiga. A veces el cansancio, que puede quedar como algo muscular. Los que estuvieron en terapia intensiva pierden mucho músculo. Entonces, de pronto no tienen fuerza para alimentarse por ellos mismos. Sostener la cuchara puede ser muy duro. Caminar ya no se diga. Y entonces puede pasar desapercibido que la fatiga, que la dificultad para concentrarse sea debido a falta de oxígeno. Algunos así lo manifiestan, les falta el aire. Entonces, tan importante es que les midan la oximetría, que están habituados, pero que les hagan pruebas de función pulmonar más completas. Y otro síntoma muy frecuente es trastornos al caminar. O sea, no tienen fuerza, se fatigan más rápido, les falta el aire al caminar. Otro síntoma puede ser trastornos digestivos, ¿no? Les cuesta trabajo hacer su digestión habitual, tienen saciedad más temprana, a veces tienen trastorno defecatorio, tienen mayor frecuencia de evacuaciones o reducción de las mismas. Y bueno, son algunos de los síntomas que a los profesionales de la salud nos deben alertar. Doctor, de hecho, el cansancio es uno de los síntomas que en todos los pacientes, incluidos los pacientes leves, es más común. Cierto. Hay una dificultad para moverse de la misma forma en que lo hacíamos antes de la enfermedad.
Cierto, el cansancio es un síntoma que decimos bastante subjetivo. No hay es difícil a veces medirlo porque no hay un cansanciómetro, como un termómetro. Pero en el caso del post-COVID, lo que interesa es que no pequemos de ingenuos y que no se nos vaya una afección al pulmón. Lo que nos interesa es que el pulmón esté teniendo un patrón restrictivo, que esté teniendo un proceso inflamatorio persistente y un proceso cicatrizal persistente. Porque hay medicamentos para detener este proceso pulmonar que disminuyan la tendencia hacia la fibrosis de este órgano. De manera que no podemos quedar como médicos ingenuos, decir, oye, estoy alertado, lo sé que existe esta afección post-COVID, ¿no? Vamos a dejar un momento nuestra conversación con el doctor Po para ir con la cápsula de Maribel Ramírez Coronel y regresamos. Una inflación desmesurada en el sector salud gubernamental se está registrando en los últimos meses. Bueno, de hecho, todo lo que va de este 2021. Todo es a partir de que no se consideró cubrir la compra con la compra consolidada este primer semestre. Así es que desde enero a junio, los institutos de salud del gobierno están comprando como pueden, cuando pueden y a los precios que pueden. La mayoría son compras de emergencia, con premura, precipitadas y con desorden. Y todo está generando que compren a precios elevados porque no hay competencia, porque son bajo compras, adjudicaciones directas en forma discrecional y pues sin negociaciones abiertas y transparentes, como ha sido en los últimos años en las compras de gobierno y sobre todo de medicamentos. En particular, la compra UNOPS que le encargó el INSABI, porque el Instituto de Salud del Bienestar debería de encargarse de esas compras, así se lo encargaron desde el año pasado, a su vez se lo encargó al organismo de las Naciones Unidas, UNOPS, pero el retraso en esta compra consolidada en la licitación ha sido tanto y de tantos meses que los institutos como el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, Pemex y los institutos de salud de los estados han tenido que ir comprando como pueden por emergencia y por eso se da esta inflación. El IMSS en particular, que representa más de la mitad de la cobertura de salud del país y las compras y representa el 70% del volumen de las compras de medicamentos en México, pues está teniendo un golpe muy fuerte en la inflación, en sus precios de medicamentos y pues en su propia inflación. Así es que al final la compra UNOPS con los ahorros que logre va a terminar siendo pues anulada, o anulados los resultados, los ahorros que consiga, porque finalmente con todo el desorden previo y todas estas compras de emergencia va a terminar aniquilando esos ahorros que consiga y que aún estamos por conocer. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Estamos en esta conversación con el doctor Po, especialista en hepatología, ¿correcto? Cierto. Y hablábamos sobre las consecuencias de COVID-19 y los efectos graves, y acaban de tener un conversatorio respecto de este tema, doctor. ¿Por qué es importante hablar de los efectos graves de COVID-19 y cuáles son esos efectos? Bueno, en efecto, ayer nos reunimos 4 colegas que compartimos este gusto por la consulta médica, que en el día a día estamos atendiendo pacientes, ¿no? Fernando Cano Valle, que fue director del INER y exdirector de nuestra querida Facultad de Medicina de la UNAM, neumólogo, destacó que sí es una realidad y que probablemente no se está diagnosticando bien las secuelas pulmonares y que hay un tratamiento para el mismo, ¿no? Destacó la importancia de hacer un trabajo en equipo, ¿no? Por otro lado, Aldo Suárez, que es psiquiatra, que es expresidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, comentó esta tortura que están viviendo muchos pacientes porque cuando uno tiene que dar medicamentos para salvar la vida, por ejemplo, dexametasona,
a dosis altas, ayuda desde luego a quitar el proceso inflamatorio, pero deja repercusiones a nivel de los sistemas cerebrales que hacen que el paciente no descanse, que tenga ansiedad, que tenga angustia, que no duerma bien. Entonces la reincorporación al día a día es difícil. De manera que él comenta la importancia de detectar a tiempo y ofrecer una alternativa terapéutica para ellos, ¿no? Y luego Santiago Lastiri, que es doctor en sistemas de gestión de servicios de salud y políticas de salud, habló un poco de las cifras. Habló que el síndrome post-COVID, si calculamos que afecta al menos a una población potencial de 150,000 mexicanos, y de estos, casi el 15% se tendrían que rehospitalizar. Wow. Y tendrían que requerir atención, probablemente el presupuesto requerido sería del orden de los 63,000 millones de pesos. Es una barbaridad. Wow. Porque fíjese que está tocando un tema también interesante, y es que el síndrome post-COVID también tiene implicaciones económicas en el bolsillo de las familias y económicas en el sistema de salud ya bastante golpeado por la pandemia y por otra serie de situaciones que han hecho que hoy tengamos dificultades de acceso a la salud en el país, doctor. Sin duda. De hecho, parte de lo que tratamos es qué opciones hay más allá de solo culpar al gobierno, que está rebasado por la magnitud de la pandemia. Entonces, ¿qué opciones hay para el sistema de la sociedad civil organizada? Los consultorios médicos, los consultorios privados, las clínicas privadas. Y una opción muy buena que destacó el conversatorio es la creación de clínicas post-COVID, clínicas multicéntricas post-COVID. Como tú sabes, los mismos consultorios de atención privada de la red mexicana de farmacias están haciendo una labor de contención. Probablemente sean médicos con poca formación, o sea, son jóvenes que tienen solo la licenciatura, pero están haciendo una gran labor de detección temprana. Probablemente si en estas farmacias o en algunas clínicas y centros modernos de la sociedad civil, a nivel privado, se organizaran grupos multicéntricos donde hubiera un hemólogo, un internista con cualquiera de las ramas, cardio, nefro, gastro, desde luego una nutrióloga y una fisioterapeuta. Yo creo que estaríamos, bueno, y el psiquiatra, que si no Aldo me mata, estaríamos en mejor condiciones de ofrecerle a nuestros queridos pacientes una mejor alternativa en su salud. Doctor, ¿qué tienen que saber los pacientes que vivieron COVID? Porque ya además en el primer bloque me decía, es mucho más común el síndrome post-COVID en pacientes hospitalizados, pero no es excluyente. También puede ser que alguien haya vivido COVID en su casa y también pueda presentar secuelas post-COVID. Entonces, ¿cuáles deberían ser esas señales de alerta y qué hacer ante esas señales de alerta? Bien, yo creo que la principal señal es esta persistencia de la fatiga crónica, que no sienta el paciente que está recuperado al 90-100% de su estado previo, que amerite una consulta. Y en la consulta, dependiendo de la intensidad del síntoma y sobre todo si hay oxígeno menor del 92%, debe considerarse una prueba de función pulmonar y una tomografía pulmonar. Y ahí es así de fácil, es como puedes saber si tiene o no secuelas pulmonares del post-COVID. Porque si las tiene, pues hay un tratamiento para ello, claro, acercándose a su médico de confianza, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación a platicar con nosotros en Mundo Salud sobre las secuelas COVID-19 y gracias por todos los pacientes que han atendido durante esta pandemia, porque sé que ustedes no han dejado de estar todos, absolutamente todos, en la primera línea. Muchas gracias por eso también. Gracias, Juana. Bonito día. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme hoy en Mundo Salud. Yo soy Juana Ramírez y los veo el próximo miércoles a la misma hora. Mundo Ejecutivo presentó